El movimiento sionista nació en los últimos años del siglo XIX, un movimiento liderado por un periodista judío polaco llamado Theodor Herzl. Era el líder de una minoría secular entre los judíos que pretendía crear una nación a partir de la religión judía y declarar la zona comprendida entre el río Nilo en Egipto y el Éufrates en Irak, con Palestina como centro, como la patria judía, un área equivalente al 1% de la superficie terrestre para una minoría de 13 millones de personas de los 6.000 millones de habitantes del mundo en aquel entonces. Fue este ideal sionista, concretamente la ocupación desde el Nilo hasta el Éufrates, el que encontró expresión simbólica en las dos líneas azules en la parte superior e inferior de la bandera israelí. Pero Herzl y sus amigos enfrentaron obstáculos para realizar su sueño. Aparte de la oposición de los pueblos indígenas de Palestina y de los árabes vecinos, no fue fácil reunir a millones de judíos dispersos por todo el mundo en ese momento, ni convencer a los gobernantes otomanos de que aceptaran esta inmigración. Pero los sionistas habían pensado en todo. En el primer paso, alentaron a los judíos del mundo a emigrar a Palestina, fomentando los sentimientos religiosos. El principio más importante en el que se basaron los sionistas para despertar los sentimientos religiosos judíos fue la promesa histórica. Una promesa que se consideraba un complejo antiguo para el pueblo judío, con la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. El siguiente paso fue intentar convencer a los gobernantes otomanos de que aceptaran la inmigración judía. Herzl envió a varios intermediarios influyentes a la corte otomana. Sin embargo, el sultán otomano, al tanto de sus intenciones, no solo no accedió a la petición, sino que además impuso estrictas regulaciones para los viajes judíos a Palestina. Estas leyes sobre Jerusalén se endurecieron aún más, y a los judíos no se les permitía permanecer en la ciudad más de un mes. Cuando Herzl fue llamado a mediar, visitó personalmente al sultán 4 veces, pero este no cambió de opinión. Sin embargo, los sionistas actuaron de otra manera. Sobornaron tanto a los corruptos gobernadores otomanos que estuvieron dispuestos a hacer la vista gorda ante la inmigración generalizada y secreta de judíos a Palestina. Poco después, el sultán Abdulhamid falleció. Pero Herzl no vivió para ver la caída del Imperio Otomano. En cambio, sus amigos continuaron su obra inconclusa hasta que finalmente lograron salir adelante durante la Primera Guerra Mundial. Un acontecimiento que jugó un papel importante en la realización de la idea sionista fue la emisión de la Declaración Balfour. En 1917, el primer ministro británico Balfour permitió oficialmente a los judíos establecer una patria nacional para ellos mismos en Palestina. Con esta luz verde, la agencia judía se convirtió oficialmente en el organizador de viajes de ida a Palestina para judíos alrededor del mundo sin regresar. Desde el principio, en 1929, los judíos inmigrantes, que ya se habían convertido en una comunidad independiente, afirmaron que el muro occidental de la mezquita de Al-Aqsa, el muro de Burak, era uno de los restos del antiguo templo de Salomón. Intentaron apoderarse del muro.
Este fue el comienzo del uso instrumental de la religión por parte de los sionistas seculares para implementar el plan que tenían en mente. Los musulmanes reaccionaron al ataque al muro y la situación desencadenó una pelea. En este conflicto, muchos musulmanes y judíos murieron. Este incidente se conoció como el motín del muro Burak y provocó la intervención de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones pidió una solución internacional a la cuestión. El 1 de diciembre del año siguiente, 1930, árbitros internacionales de Suecia, Indonesia y Suiza anunciaron su veredicto final. Su opinión fue que la propiedad del muro pertenecía a los musulmanes. Sin embargo, los judíos solo podían rezar y visitar el muro sin condiciones ni exigencias, y no se les permitía acampar, tocar trompetas religiosas ni construir edificios. Pero todo esto ocurrió antes de que los judíos establecieran oficialmente su propio Estado. 20 años después del levantamiento del muro de Burak, el sueño sionista se hizo realidad y el Consejo de Seguridad de la ONU anunció su aprobación del establecimiento de un Estado llamado Israel en el corazón de Palestina. El Consejo de Seguridad decidió que la ciudad de Al-Quds, o Jerusalén, sería administrada bajo soberanía internacional durante 10 años. El ejército israelí, ignorando la opinión del Consejo de Seguridad, ocupó la parte occidental de la ciudad de Jerusalén en los primeros meses. El trabajo no terminó ahí. El ejército sionista atacó el Haram al-Sharif con un cañón y la bala de cañón impactó en la cúpula de la roca. Un ataque que evocó recuerdos del intento romano de destruir el templo, excepto que los sionistas estaban tratando de vengar heridas históricas pasadas a los musulmanes. Los judíos inmigrantes sentían una sensación de falta de identidad en su nuevo país, así que intentaron dotar a la ciudad de una identidad judía, borrando su identidad islámica. La mezquita Al-Aqsa ya no era solo un lugar de culto, sino un símbolo. Un símbolo de la resistencia musulmana contra el deseo sionista de dominar Palestina. En 1965, las intenciones sionistas se hicieron más evidentes. En esa época, un grupo de sionistas develó la réplica final del Templo de Salomón. Querían reconstruirlo casi 2000 años después de su última destrucción. Se gastaron enormes sumas de dinero en organizaciones sionistas extremistas como Itirat Kohanim, cuyo objetivo era destruir la mezquita de Al-Aqsa y judaizar Al-Quds. Estas actividades formaron gradualmente un movimiento cristiano de derecha en Estados Unidos, un grupo que creía que la condición para la aparición del Mesías era la destrucción de la mezquita Al-Aqsa y la construcción del Templo de Salomón en su lugar. De esta manera, tras 2000 años de guerra y conflicto con los cristianos, los sionistas lograron ganarse el apoyo de una minoría cristiana. 2 años después, en 1967, los sionistas completaron el asedio de Jerusalén. Así, tras 19 años de ocupación de la parte occidental, también ocuparon la parte oriental de Jerusalén en la Guerra de los 6 días entre árabes e israelíes.
En esta guerra, como en el pasado, la zona de Haram al-Sharif fue atacada repetidamente por soldados israelíes. La ocupación del muro occidental de la mezquita de Al-Aqsa no fue una victoria cualquiera para los entusiasmados soldados sionistas. Fue, más bien, la realización de uno de los sueños más importantes del pueblo judío. Y no en vano, el ministro de guerra israelí, Moshe Dayan, inmediatamente después de la ocupación de esta zona, apareció al pie del muro. Allí, según una antigua tradición judía, dejó su petición escrita en una grieta del muro y pronunció su famosa frase: regresamos por la unidad de la ciudad santa, regresamos al lugar más sagrado, regresamos y nunca lo abandonaremos. Los sionistas no tardaron mucho en apoderarse y arrasar la zona del casco antiguo de la ciudad, situada detrás del muro de Burak, que incluía más de 1000 casas, tiendas, mezquitas y escuelas musulmanas. El muro occidental, según los judíos, era el punto más cercano al Sanedrín y al lugar santísimo, los lugares religiosos más sagrados de los judíos en el templo de Salomón, al que llamaban el Muro de los Lamentos. Al usurpar y destruir el barrio musulmán detrás del muro, proporcionaron espacio para la ceremonia de duelo al pie del muro. Además de estas, los sionistas tomaron otras medidas para judaizar Jerusalén: la reubicación forzosa de residentes, la manipulación de las estadísticas de población, la confiscación de tierras y, finalmente, el cambio de nombres de lugares islámicos de la ciudad por nombres judíos. Cambiar el nombre de Haram al-Sharif a Jabal al-Haikal o el del muro de Burak al muro de los lamentos son algunos de esos cambios de nombre. También se apoderaron y destruyeron más de 15 hectáreas de terreno en los barrios antiguos de la ciudad que formaban parte del patrimonio cultural de Jerusalén para crear un nuevo barrio judío. A pesar de todos estos esfuerzos, cambiar la identidad histórica y religiosa de una ciudad como Jerusalén no fue fácil. Entonces los sionistas decidieron llevar adelante el plan de destruir la mezquita mediante métodos indirectos. Una de estas formas fue cavar trincheras y túneles alrededor y debajo de la mezquita Al-Aqsa. La excavación de estos túneles se inició con el objetivo de descubrir los restos del antiguo templo de Salomón. Desde marzo de 1968, los sionistas comenzaron a excavar alrededor y debajo de la mezquita de Al-Aqsa, así como alrededor del recinto del Haram al-Sharif. El equipo de excavación estuvo dirigido por el profesor Benjamín Mazar, ex rector de la Universidad Hebrea. Creó túneles que se entrecruzaban bajo la mezquita, pero según los periódicos israelíes, no encontraron evidencia de que el templo de Salomón estuviera allí. El semanario The Jerusalem Post escribió el 10 de junio de 1968, en un informe sobre estas excavaciones: no queda rastro del templo como resultado del incendio provocado por Tito en el año 70 a.C. El único vestigio que queda de la época de Herodes es el muro.
El New York Times también informó sobre los esfuerzos del profesor Mazar el 15 de agosto de 1968, en un artículo escrito por Tran Smith, en el que escribió: la entrada al verdadero gran templo estaba en el centro del muro sur, y el profesor Mazar espera descubrir esta puerta. Pero si actúa, lo más probable es que se enfrente a la oposición de las autoridades religiosas de Jerusalén. Las autoridades religiosas musulmanas han protestado proactivamente ante las Naciones Unidas por esta acción, afirmando que tocar el muro sur equivale a interferir con la propiedad musulmana. Pero los sionistas no se conformaron con cavar un túnel. Su siguiente paso fue incendiar la mezquita de Al-Aqsa. El incendio se produjo a las 6:05 de la mañana del 21 de agosto de 1969. Dennis Mitchell Rohan, un joven israelí nacido en Australia, lo inició deliberadamente. Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. Aproximadamente 1.500 metros cuadrados de los 4.400 metros cuadrados de superficie de la mezquita habían quedado completamente calcinados, junto con todo lo que contenía. El techo de la mezquita también se había derrumbado. Entre los objetos que se quemaron y fueron destruidos se encontraba el púlpito de 7.000 años de antigüedad que Saladino construyó para la mezquita. El incendio fue sospechoso desde el principio, aunque la gente se había reunido cerca de la mezquita para apagarlo. Pero los guardias israelíes habían cerrado las puertas de la mezquita y no permitían la entrada a nadie. Incluso las bombas utilizadas para sacar agua de los pozos del santuario no funcionaban ese día. Israel anunció que la persona que incendió la mezquita había perdido el conocimiento. Con ese pretexto fue ingresado en un hospital psiquiátrico y dado de alta al poco tiempo. Cuando el ambiente se tranquilizó, durante los años siguientes, judíos extremistas atacaron la zona de Haram al-Sharif varias veces más para destruir la mezquita de Al-Aqsa. En una ocasión, incluso, transportaron cientos de kilogramos de explosivos en camión alrededor de la mezquita, pero la operación fue descubierta y fracasaron. Ahora, más de medio siglo después del inicio del proyecto de excavación de túneles, puede que no haya mucha necesidad de volar la mezquita. Los túneles han debilitado los cimientos de la mezquita, y no es improbable que un pequeño terremoto pueda derrumbar el edificio. Pero así como la destrucción del templo de Salomón por Nabucodonosor II no arruinó la identidad judía de Jerusalén, la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa no arruinó la identidad islámica de esta ciudad. Estaba destinado a que el templo que Adán fundó en este punto de la tierra fuera reconstruido algún día por el profeta Salomón. En ese momento, la ciudad adquirió identidad judía. Solo la llegada de Cristo pudo cambiar este carácter, acontecimiento que se repitió muchos años después con la llegada del profeta del Islam, y Jerusalén adquirió un carácter islámico. Esta identidad no se eliminará demoliendo un edificio y construyendo otro en su lugar, aunque los sionistas creen que pueden cambiar esta identidad demoliendo la mezquita. El 28 de septiembre de 2000, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, entró en el recinto de la mezquita con 3.000 fuerzas de seguridad. La fundación de la mezquita Al-Aqsa, la única institución con derecho a comentar sobre la mezquita, afiliada al Reino de Jordania, canceló por completo su visita en protesta por la misma profanación. Sin embargo, a pesar de esta protesta,
Israel permitió la entrada al recinto a turistas no musulmanes en abril de 2003 y tiempo después emitió un decreto que prohibía la entrada a la mezquita Al-Aqsa a los hombres palestinos menores de 40 años. Las restricciones no se limitaron a esto. A finales de 2015, un grupo de unos 150 judíos extremistas, apoyados por las fuerzas de seguridad israelíes, irrumpió en el Haram al-Sharif. Ocuparon parte del complejo de la mezquita Al-Aqsa, reservado para el culto musulmán según la ley israelí vigente, y tras destruir e incendiar propiedades musulmanas, comenzaron a bailar y a zapatear. Una acción que encendió el fuego de la ira entre los palestinos indefensos, dando lugar a su tercera intifada, conocida como la Intifada del Cuchillo, que abarcó Cisjordania. Parece que el conflicto que existe hoy en Al-Quds, a diferencia de todos los demás conflictos en el mundo, no es sobre dinero o bienes materiales, sino sobre identidad. Los asentamientos judíos rodean los barrios antiguos de la ciudad y, al destruir los monumentos y signos restantes de diversas religiones, están limitando el patrimonio histórico milenario de la ciudad. Cada día aumenta el número de colonos judíos que emigran a Jerusalén. Colonos de diferentes partes del mundo que han emigrado a esta tierra para cumplir un sueño imposible: que Jerusalén, contrariamente a su nombre, deje de ser la ciudad de la paz. This is your house, yeah? This is a big hall now. No house. I don't like to see like this. God ask for peace for all the religions. Peace and peace and peace. Ahora la ciudad de Jerusalén es una gran prisión. Una prisión que encierra a los barrios antiguos de la ciudad y a sus habitantes, que creen en diversas religiones, y de la que no se oye nada excepto violencia, extremismo y asesinatos.